Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Marcos, capítulo 10, versículo 13 en adelante. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a tocar el punto de la creencia católica romana y lo que pone aquí el señor Toro, de que los niños, alude él, que el hecho de que Cristo bendiga a los niños significa que los niños están maldecidos. Te observe cómo tuerce la palabra de Dios mintiendo a un pueblo indocto, un pueblo que no lee las Escrituras, un pueblo que no está instruido en la verdad. Hace creer a todos los católicos que los niños necesitan la bendición. ¿Por qué? Porque si necesitan una bendición, dice este señor, es porque están maldecidos. No lo dice, obviamente lo dice entre líneas, porque hasta el católico más poco entendido comprendería que está diciendo que los niños están maldecidos. En realidad es lo que cree el catolicismo, porque lo dice acá el mismo señor Toro, porque si los niños, como dice las Escrituras, dejad, venid a mí a los niños y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, significa que los niños están bendecidos, están salvos. Pero ellos tienen que tener a los niños maldecidos, tienen que tener a los niños con la mancha del pecado, tienen que tener a los niños en pecado. ¿Para qué? Para someterlos al bautismo infantil, lo cual es absolutamente falso, porque ellos no necesitan de ningún bautismo, no necesitan de ningún rito, no necesitan de ninguna ceremonia. ¿Por qué? Porque ellos ya están bendecidos por el Señor. El Señor los ha bendecido. Los niños, de los tales es el reino de los cielos. Ya los niños tienen una bendición eterna. Pero el señor Toro dice que si Cristo los bendecía es porque estaban maldecidos. O sea que el señor Toro tiene a los niños que no se bautizan en el rito católico yéndose al infierno. Es lo que hemos dicho desde el principio, porque todos creen lo mismo. El señor Alarcón, el señor Plasencia, todos creen que los niños van al infierno. Son condenados por el solo hecho de no ser bautizados. ¿Qué pasa con los niños del Antiguo Testamento, donde no había el rito católico para bautizar niños? Para el señor Toro, para el católico, el lago de fuego va a estar lleno de niños, lo cual contradice absolutamente la palabra de Dios, porque dice que de los tales es el reino de los cielos. Los niños, de los niños, dijo Jesús. O sea que ellos, el señor Toro siempre dice, ustedes no le creen a Cristo, le dice a los cristianos. Los que no le creen a Cristo es Él. Porque si Cristo dice que de los tales es el reino de los cielos, significa que están salvos. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dice este señor, un minutito, para ver que este señor tiene a los niños maldecidos. O sea, los niños los tiene malditos. ¿Por qué? Porque Cristo los tuvo que bendecir. Que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos... Paren la oreja, que un niño sí necesita de Cristo. Tomándolos en sus brazos. Acá dice, los niños necesitan de Cristo, ya preparando el terreno para decir que los niños están maldecidos. Usted observe lo que es este engendro del mal, este engendro de la oscuridad llamado Luis Toro, que dice que los niños están maldecidos, son malditos, están bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Como escuchamos allí en lo de cuando habló el señor Leonardo Abdala, que cuando nace un bebé, dice que nosotros vemos al bebé hermoso, lindo,
la inocencia encarnada, se puede decir, dice que Dios lo ve ya como un impío, como un pecador, como un violador, como un adúltero, como un mentiroso, como un asesino, como un déspota, como un vil, como un impío que merece el infierno. Este es el pensamiento de esta gente, de Luis Toro y de todos los demás, que ven a los niños, no lo ven como lo ve Dios. ¿Por qué? Porque los ven con los ojos del mismo diablo. ¿Por qué? Porque así los ve el diablo. El diablo los quiere ver condenados. El diablo los quiere ver en el infierno, ardiendo. Y es lo que propaga este señor y todos los demás. Ver a los niños ardiendo en el fuego. Pero no es la voluntad de Dios, ni eso va a ser posible, ni el diablo, ni el señor Toro, ni Alarcón, ni Plasencia, ni Abdala van a poder ver a los niños en el infierno. Los que van a arder van a ser ellos, si no creen en el Señor Jesucristo, lo cual es bastante difícil por lo que vamos. Entonces, este señor tiene y va preparando el terreno para decir que los niños están malditos. Están bajo la ira de Dios. Hay una noticia por el señor cura Luis Toro que los niños están bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios. Y vamos a ver lo que es la palabra bendecir, en el griego eulogeo, que significa hablar bien, alabar, agradecer o invocar una bendición sobre una persona. Desear la prosperidad, elogiarla, obrar con bondad hacia esa persona. Eso significa la palabra bendecir que está aquí en Marcos 10:16. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Invocó. La palabra bendecir, eulogeo, significa invocar bendiciones sobre una persona. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Invocó bendiciones sobre los niños. Pero por el solo hecho de invocar bendiciones no quiere decir que estaban malditos ellos. Debe observen cómo desvía este hombre, este señor salido de la misma oscuridad, diciendo que porque Jesús los bendecía a los niños era porque estaban malditos. Por supuesto que no lo dicen abiertamente ellos, porque ellos saben muy bien lo que están haciendo, que están engañando a un pueblo que no lee la Biblia. Entonces ellos tienen cuidado en no decir abiertamente que los tienen a los niños malditos, que los tienen a los niños ardiendo en el infierno. ¿Por qué? Porque el pueblo católico, aunque sea un pueblo que no lee la Biblia, se escandaliza como cualquier ser humano. Son gente normal y hay muy buenos católicos, muy buena gente, simplemente que están engañados por estos mentirosos, por estos engendros del mal, como Luis Toro, que les miente a la gente y les dice que los niños están malditos y por eso. ¿Por qué les dice que los niños están malditos? Porque les dicen tienen que bautizarse en el rito católico. Lo cual en el otro video, como vimos que él dijo que era un símbolo, y si era un símbolo no tiene ningún valor, ni para bendecir ni para maldecir. Simplemente es un rito, es una ceremonia, no tiene ningún poder. Simplemente es una identificación con la muerte y resurrección de Cristo, la cual la persona que cree es bautizada en la muerte y resurrección de Cristo. Los niños no necesitan eso, porque los niños ya están salvados. De ellos es el reino de los cielos. Ya le pertenecen a Cristo. No necesitan ninguna identificación con Cristo porque Cristo se identificó con ellos, se puede decir de alguna manera. Cristo se hace responsable por los niños. La máxima garantía es Cristo. ¿Qué mayor garantía para una persona que le diga que ella es el dueño o les pertenece al reino de los cielos? ¿Qué mayor garantía que las palabras del mismo Señor? ¿Qué mayor garantía tiene un niño que las palabras de Jesús que le dijo, de los niños es el reino de los cielos? Esa es la mayor garantía de salvación. Pero lo que ya tenemos la facultad de creer o de rehusar creer, es necesario creer para ser salvos, para ser bautizados en la muerte y resurrección de Cristo, lo cual nos bautizamos en las aguas como una identificación con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso es todo.
Pero el señor Toro, ¿qué quiere imponer el pensamiento de que los niños son malditos, cuando la Biblia dice que los niños son benditos? Los niños están bendecidos por Dios, todos los niños, desde la creación del mundo. Todos los niños que han fallecido en su niñez están salvos, porque lo ha declarado el mismo Señor Jesucristo. Así que vamos a escuchar un poco más. Las manos sobre... ¿Ve que no eran niños que tenían uso de razón? ¿Eran todavía niños de brazos? ¿Otra vez? ¿Tomándolos en sus brazos? Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos. Poniendo las manos sobre ellos. Los bendecía. Bueno, ¿que eran malditos? No. Él dice eran malditos, pero después dice que eran malditos. Vamos a leer el Salmo 115. Salmo 115, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Y con esto quiero decir que si el señor Toro dice que los bendecía porque estaban malditos, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros bendecimos porque alguien está maldito, no. La palabra bendecir significa derramar bendiciones sobre una persona, no significa que está maldita la persona. Y el señor Toro da a entender que los niños necesitan de la bendición de Dios por medio del rito católico del bautismo de infantes, la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque están malditos, porque tienen la mancha del pecado, porque esa es la creencia católica, no pueden negar que esa es la... Pues si no, ¿para qué lo bautizan? Si no creen que está la mancha del pecado, la maldición sobre los niños, ¿para qué lo bautizan? Es una estafa, están pagando por algo que no existe. Están dando la plata encima, los padres católicos, por algo que no es necesario, porque el niño ya está salvo, no necesita ningún bautismo, no necesita ningún... Porque la salvación es por medio de una circuncisión no hecha a mano. ¿Qué significa eso? Que es una salvación espiritual. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del espíritu, donde el Señor Jesús habla de un agua espiritual, porque el pecado se lava con un agua espiritual, no con un agua material, porque el agua material no puede limpiar el pecado. Lo que puede limpiar el pecado es la regeneración por la obra del Espíritu Santo, lavando el alma de los pecados. Por eso el Señor dice, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. No está hablando del agua natural, el Señor, por supuesto, porque Él sabe que el agua natural no puede limpiar el pecado. El agua natural puede limpiar la suciedad del cuerpo, pero no la suciedad del alma. La suciedad del alma la lava la operación gloriosa del Espíritu Santo por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces es una obra espiritual, no es una obra material. Una obra hecha con manos de hombre, porque si vamos al bautismo de infantes, el cura toma en las manos al niño, lo moja con su mano. Eso es un rito que no tiene ningún valor. El niño no necesita de eso, porque el niño ya está salvo. Los mayores, ya cuando tenemos conciencia de creer y rehusar de creer, sí, cuando creemos hay una operación espiritual en nuestra alma, la cual somos lavados de nuestro pecado por gracia, por medio de la fe, no por obras. Eso es todo. Así que leemos 115, versículo 13, dice, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Vamos a leer el versículo 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. O sea que Israel no necesitaba bendición en el sentido de que ya era un pueblo bendito, porque cuando Balaam quiso maldecir a Israel nunca pudo. Nunca un pueblo en la tierra pudo maldecir a Israel. Y los que maldijeron a Israel ya sabemos lo que les pasa. Les va muy mal. Entonces Israel es un pueblo bendecido, así que... Pero el Señor dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios derrama bendición sobre bendición. Dios no bendice porque estamos malditos. Dios no bendice a un niño porque está maldito. Dios lo bendice porque Dios es bueno. Está lleno de bondad, de misericordia, de amor. Pero el Señor Toro dice que los bendice. Jesús tomó a los niños en su brazo y los bendijo porque los niños están malditos. Usted observe la oscura mentalidad que tiene este Señor. Entonces,
podemos leer allí que Dios bendecía a su pueblo. El Salmo 5, vamos a leer el Salmo 5, dice, 5:12, dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. ¿Al justo? ¿Cómo bendecir al justo? Diría Toro. Si ya está bendecido, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios bendice al justo? ¿Qué tiene que ver que lo bendice porque está maldecido? No tiene nada que ver. Por eso digo que el cura Toro une cables positivos con negativos y produce una explosión. Es un hombre absolutamente perdido y enredado en su mentalidad. Lo que pasa es que él, como está ciego, solamente dice lo que le dicta el sistema religioso romano y nada más. Ni piensa ni se sienta a estudiar, porque si él se revela lo echan literalmente a patadas. Como pasa con las personas que se detienen a pensar, a leer la Biblia, por supuesto son echados de la secta romana. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. ¿Qué los bendecía? Si un niño no necesita de la bendición de Dios, si no necesita el bautismo es para recibir las bendiciones de Dios. Si no... ¿Dónde dice que el bautismo es para recibir las bendiciones de Dios? El bautismo en agua es simplemente una representación de una realidad espiritual. Ya la bendición ya la recibimos el día que creímos. Y un niño no necesita nada porque el niño ya está bendecido por Dios. Ya está salvo el niño. No necesita ningún bautismo. No necesita nada el niño. El niño ya está salvo. Todos los niños que han fallecido en accidentes, en las casas, han fallecido en el vientre de su mamá, han fallecido al nacer, han fallecido de bebé, sea lo que sea, están todos salvos. Todos los niños están todos salvos. Pero para el Señor Toro los niños están malditos, por eso Cristo los tuvo que bendecir. ¿Por qué? Porque estaban malditos. Te observe la negrura de este Señor, que tiene en su mente, en sus palabras, contaminando a todo un pueblo. La bendición de Dios porque Cristo le imponía las manos y los bendecía. ¿Qué es el bautismo? Bendecir a los hijos, darle todas las bendiciones de Dios. Entonces, ¿por qué Cristo bendecía a los niños? Si de ellos era el reino de los cielos, ¿para qué los bendice? De ellos ya es el reino de los cielos. No necesitan ser benditos, ¿no? Necesitan ser benditos los que están malditos. Ellos están benditos. Ahí lo dice. Necesitan ser bendecidos porque están malditos. Él mismo lo dijo con sus propias palabras. Pero dice que los cristianos dicen no necesitan bendición porque ya están bendecidos, digamos. O sea, no necesitan bautismo, mejor dicho, porque ya están salvos. Pero el cura Toro afirma, entre líneas, que necesitan la bendición. Si los niños necesitaban la bendición de Cristo, significaba que Cristo los veía a los niños malditos. Así los ve Satanás. Cristo los veía benditos a los niños y los bendecía sobre bendición. Los niños son de Dios. Los niños no son del diablo. Los niños son de Dios. Por eso el Señor dice que los niños están malditos, que los niños son del diablo y que los niños, si mueren, van al lago de fuego. Usted imagínese, este señor porque no fue abortado, porque no murió al nacer, porque no murió de niño, y dice todo esto. Porque si él hubiera muerto al nacer, o hubiera muerto en el vientre de su madre, hubiera muerto de niño, no hablaría todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si hubiera muerto de bebé, hubiera muerto en el vientre de su madre, un bebé que muere en el vientre de su mamá y abre sus ojos en el lago de fuego, ¿qué clase de Dios es ese? Un Dios asesino, un Dios que mata bebés, un Dios que no le da ninguna oportunidad a ese ser humano que fue gestado, porque no tiene ninguna oportunidad de creer o de rehusar creer. Por eso serán condenados los que rehúsan creer.
porque ya tienen toda su facultad y de su propia decisión rehúsan creer. Pero un bebé, ¿qué capacidad tiene para rehusar creer? Ninguna. ¿Qué oportunidad tiene un bebé para salvarse? Ninguna. El señor Toro los tiene malditos a los bebés. Y un bebé, según él, si muere al nacer o muere de niño, sin la conciencia de que está pecando, ese niño, sin esa conciencia, al morir y abre sus ojos en el lago de fuego, ¿qué clase de Dios tiene el señor Toro? El señor Toro tiene un Dios diabólico. El Dios que tiene el señor Toro es un Dios que condena al inocente. Por eso el Señor Jesús dijo allí en Mateo 12, si supieras lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. El señor Toro tiene un Dios falso, por supuesto. Es el mismo Satanás disfrazado de Cristo. Es un Cristo que salva por medio de ritos, por medio de ceremonias. Cuando el verdadero Cristo salva por gracia, por medio de la fe, no por obras. Por eso la verdadera iglesia de Cristo es la que cree en el Dios verdadero. El señor Toro predica un Dios falso, un Dios que salva por medio del agua. Ese no es el Dios verdadero, ese es un Dios falso. Entonces, un bebé, ¿qué pensaría él si él hubiera muerto de bebé y abre los ojos en el lago de fuego ardiendo por toda la eternidad? ¿Qué pensaría él de Dios? ¿Qué clase de Dios diría y pensaría toda la eternidad que me mandó a quemarme por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, y no me dio ninguna oportunidad de salvación? Porque un niño que muere no tiene ninguna oportunidad de salvarse. ¿Por qué? Porque no tiene la facultad de creer o de rehusar creer. Entonces usted observe cómo este señor dice que porque Cristo bendijo a los niños, dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10, 16. Y dijimos que la palabra es elogeo, del griego, que es hablar bien, alabar, agradecer, invocar una bendición sobre una persona, desearle que prospere, elogiarla, obrar con bondad, invocar bendiciones sobre la persona, en este caso sobre los niños, derramar bendición sobre los niños. Todo eso significa la palabra que se usó aquí, elogeo, del griego, bendecir, que Jesús bendecía a los niños. Jesús derramaba bendiciones sobre los niños, imponiendo sus manos, pero no los bendecía porque estaban maldecidos, los bendecía porque los amaba. Pero el señor Toro confunde a todo un pueblo diciéndole que se tienen que bautizar en el rito católico, si no su bebé va al infierno. Se va a condenar eternamente. Totalmente falso, totalmente mentira, totalmente fraudulento este señor, llevando a todo un pueblo a la confusión, llevando a todo un pueblo a la idolatría, creyendo que las aguas limpian el pecado, quitan el pecado original, quitan la mancha de un bebé, cuando el bebé está salvo. Entonces, lo dejamos por acá. Quería hacer este comentario con respecto a que este señor tiene a los niños maldecidos simplemente porque Cristo los bendecía. Que Dios los bendiga a todos.